tic-tac. La deuda española aumenta en 365 millones diarios. ¿Sabes ya cuánto debes? El gobierno de Rajoy consigue rebajar el paro. 260.000 personas dejaron España en el primer semestre de 2013. ¿Será zorra? No le basta con habernos echado de la N2. ¿Ahora qué? ¿Quiere enviarnos a Tailandia? Sí, nena, sí podrá hacer lo que realmente le gusta sin miradas indiscretas. Pero a mí me parece que lo que le pasa es que hace mucho que no folla. ¿Y por qué no le haces un favorcito, Catalina? Que tú no tienes problemas, ¿eh? ¡Ana, folla! ¡Folla! El problema de la prostitución va a ser completamente erradicado de nuestra sociedad. Ya hemos ganado la primera batalla. Felicidades. A tu marido ya se le levanta. Como iba diciendo, hemos conseguido la primera victoria. Hemos limpiado la N2 de rameras y pecadores. ¿Qué opina de esta deslocalización, señorita Cindy? La Cindy, con artículo gracias. Creo que es una medida hipócrita que lo único que persigue es la criminalización de nuestra profesión. No es un tema de decoro. Estamos hasta los ovarios. Que nadie se preocupe de nuestra seguridad. No somos ciudadanas de segunda. Y nuestra profesión es de alto riesgo. Quiero aprovechar esta ocasión para notificar que desde UGP, Unión General de Putas, estamos organizándonos como nuestros compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ellos están recuperando sus pisos. Nuestros votantes antes de... Y nosotras vamos a recuperar nuestra Nacional 2, porque por lo menos allí, y a la vista de todos, estamos menos desprotegidos. Como la polla esa se salga con la suya, nos van a volver a echar, Catalina. No, tranquil·litza-te, Leana, que com diu la Cindy, nos organitzarem com l'Spa. ¿L'Spa? L'Spa, ¿L'Spa? ¿L'Spa? ¡Ah! ¡El equipo PA! Grupo de ama de casa, gallo flauta y parado afectados por la hipoteca. Se organiza para acabar con la oleada de desahucios empezada por los bancos del gobierno. La injusticia persigue dichos ciudadanos agrupados bajo el nombre de el equipo PA. Pinche banca. Si Estados Unidos puedes contratarlos, güey. Catalina, pero si eso es lo que han hecho con nosotros, movilizarnos. No, nena, no. Nos han deslocalizado. Pero no nos habían desahuciado. Leana, és més curta que la meva tira de sostens. Pero si no llevas. Cuando una empresa quiere aumentar su beneficio, ¿qué hace? Deslocalizar. Llevarse su empresa a un lugar lejos de miradas críticas donde no existan los derechos del trabajador, reduciendo así el coste de mano de obra y dejándolos totalmente desprotegidos, ¿entiende? Sí, señorita Ileana. Esconder la mierda bajo la alfombra. Muy bien, eres la alumna más aventajada que tengo.
movilizarnos. Sí, movilizarnos. A movilizarnos. A movilizarnos. A movilizarnos. Pues no, nos vamos a movilizar com fa la gente de la PA, la plataforma d'afectados per la hipoteca. Hipoteca veneria. Sí, algo así. Una enfermedad que han contraído millones de españoles. Resumiendo y para que tú lo entiendas. A principios del siglo XXI se empezó una práctica sexual de alto riesgo mundial llamada la hipoteca subprime. Muchos se acercaron a esta práctica sexual sin estar protegidos porque los bancos y los gobiernos dijeron que era seguro. Pero cuando se desató la enfermedad llamada crisis o el estallido de la bombolla financiera, estos ya tenían una vacuna preparada. Hacer pública la deuda privada. Y mientras era una vacuna para los bancos, era otra veneria para la población. ¿Se entiende? Sí. Todo el mundo sabe que en el sexo con extraños hay que usar condón si no quieres acabar bien jodida. Pero el gobierno te decía, móntatelo con este banco que te va a acabar gustando. Y tú decías que no me gusta. Y decían que sí, tonta, que no pasa nada. Entonces estalla la polla financiera esa que decías y te quedas bien pringada. ¿Pero por qué no vacunaron a la población en vez de los bancos? Nena, déjame llamarte a alguien que te lo va a explicar de una manera muy llana. Uy. Sí? Tito Arcadi! Hola, sóc la teva neboda preferida. Quina neboda? La puta, Arcadi, la puta. Catalina, com estàs? Com va la feina? Doncs mira, bé, prou bé, no em puc pas queixar. Avui, mira, he fet 2 mamades, una... Mira, no cal que m'ho expliquis, digue'm què volies. Que et passa una meva amiga que et vol fer una pregunta. Val. Sí? ¿No? No, què? No sé. Però no has trucat tu? Oye, que yo no te he tocado nada. ¿Cómo? Lo veo lo chochea. Que no, que és el meu tiet. Au. Ahora entiendo por qué a los catalanes se les llama perros cuando hablan. Tito Arcadi, escolta, explica-li a aquesta meuca que no ha estudiat a Yale, que per què el govern ajuda els bancs, i no salva les persones. Però explica-li en 4 frases, que pago jo i tu t'enrotlles molt, Tito. Val. Pito, que Catalina no me lo sabe explicar. Pito. Doncs mira, vaca, los medios de comunicación no han parado de decirnos que era necesario salvar los bancos para que no se hundiera el sistema económico. Y en realidad, lo que nos hemos dado cuenta es que nos hemos hundido todos nosotros. ¿Te has parado a pensar alguna vez en todo ello? No, yo no me tengo que parar para pensar. ¿Y si este caos financiero no fuera otra cosa que una apuesta a un caballo perdedor? Ya entiendo. De Guindos trabaja en el gobierno de Ansar. Se va con él a Estados Unidos. Empieza a trabajar para Lehman Brothers. Y es formado para que una vez de nuevo en el gobierno y tras el estallido financiero siga ejecutando las regulaciones adecuadas como ministro de Economía para que esta supuesta crisis siga generando beneficios en la misma dirección. ¿Me estás diciendo que estamos jugando a una apuesta mañana? Yo no he dicho eso. ¿Y tú dices que trabajas con mi sobrina? Sí, aquí en N2. Pero aquí esta asignatura de no jugar con la mafia o la aprendes del primer día o pierdes la partida. Lo que no entiendo es por qué seguís jugando ese juego. Porque los gobiernos, con la ayuda de los medios de comunicación, nos han hecho creer que este es el único juego posible y que trabajan para el bien de la sociedad. Cuando lo que hacen en realidad es actuar en favor de las mafias financieras que les controlan. ¿Y cómo los controlan a los gobiernos? Pues es tan sencillo como dar a posteriori puestos de trabajo a título de directivo o de asesor a aquellos antiguos ministros que facilitaron estrategias que permitieran a las empresas obtener cada vez mayores beneficios.
Dame unos ejemplos, Tito Arcadio. Nuestro antiguo presidente, Aznar, es ahora consejero de varias empresas, de Endesa, Barrick Gold, News Corporation, y también el que fuera su vicepresidente económico, el señor Enrico Rato, fue, como bien sabemos, director del Fondo Monetario Internacional, ministro de Economía en su momento, presidente de Bankia, y actualmente trabaja a las órdenes de Telefónica junto con sus amigos Zaplana y Aceves. Podríamos recordar a otros antiguos ministros como Javier Solana, retirado en ESADE, la ministra de Economía Elena Salgado, que trabaja igualmente como asesora de Endesa, y todo ello sin olvidar nuestros estimados Borbones, que trabajan como asesores en la Caixa, en Repsol, en Cintra y seguramente en otras empresas. Joder, Tito Arcadio, y con ese panorama, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Pues fíjate en el caso de Islandia, en donde los ciudadanos, en donde el pueblo, por primera vez, ha conseguido mediante un proceso constituyente que fueran castigados como culpables, básicamente banqueros y personajes del mundo financiero. Pero en Islandia han vuelto atrás. Bueno, Ileana, no todas las partidas se ganan en una sola tirada. Tenemos entre nosotros unos amplios procesos constituyentes que pretenden perfeccionar enormemente la participación democrática. Hace falta que la movilización ciudadana se anime. Seguramente conocemos la PA, es decir, la plataforma de afectados por la hipoteca, la marea blanca, la marea verde, la marea roja. Vale. Tito Arcadio, prou, que després em mereixeré jo amb la factura. Gràcies. Apa, adéu. Wow. Catalana y Catalina. Bueno, ja heu sentit el Tito Arcadi, l'important és que ens mullem. Yo voy todo el día mojada. Què? Vull dir que l'important és que ens impliquem, que ens comencem a mobilitzar indiferentment dels resultats. L'important és sumar. Reflexionem-hi. Reflexionem-hi, sisplau. Reflexionem-hi. Nena, ¿has visto que hoy me he vestido de árbol de Navidad? Es per veure si veuen la parada i es paren. Coches no sé por qué no hay, pero los del Google seguro que nos ven. Saludos, satélite. Además no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años. Por banqueros, constructores, Zapatero y Rajoy y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos sin que nunca se os olvide. El poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Hemos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos evolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, lamiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que esclavicéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información, que recorta en sanidad, sueldos y en educación, y la selección de fútbol la usa como distracción para crearnos ilusión por ganar una Eurocopa y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa. Aquí la gente está que explota, porque sois unos ladrones responsables de la gente que ahora duerme entre cartones.